¿Cómo están mis queridos amigos de su canal Coelho Abogados? Hoy día hemos amanecido con una profunda tristeza, pero vamos adelante. Vamos a desarrollar el golpe de Estado de la dictadura cívico-militar del 7 de diciembre de 2022 en honor a mis hermanos que cayeron el día de ayer fulminados por las balas del ejército y de la Policía Nacional, ordenados por la dictadora Dina Boluarte, quien los atacó ferozmente y los liquidó, dejando centenares de heridos. Este programa se lo dedicamos a sus queridas madres, a ellas que nos han sabido traer al Perú tan hermosos hijos capaces de dar su vida por esta patria. Muchas gracias, las queremos mucho. Y nosotros, desde nuestro modesto trabajo de investigación, hemos conseguido algunas respuestas para decirles que tienen la razón. Tienen la razón. Esto se trata de una dictadura. De una dictadura que se instauró el 7 de diciembre de 2022 y aprovechando nosotros lo dicho por el canal 2 Latina de televisión, vamos a llegar a la conclusión de que esto fue un golpe de Estado. Y eso es lo que dijo Punto Final, haciéndose eco del ego de los militares que quisieron salir publicados por su labor practicada para derrocar al presidente Pedro Castillo. Pues vamos adelante. A partir del día 2 de diciembre también se producen las reuniones de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, pero ya con un solo objetivo, con el objetivo de derrocar a Pedro Castillo. Empieza un trabajo arduo de los comandantes generales del Ejército, de la Aviación, de la Marina, conjuntamente con el jefe del Comando Conjunto. Bueno, a esto se agrega también el trabajo del ministro de Defensa. Los mismos que se reúnen en el Ministerio de Defensa. ¿Quiénes? Manuel Gómez de la Torre, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Alberto Alcalá, en su calidad de comandante general de la Marina. Walter Córdoba, en su calidad de comandante del Ejército. Y Alfonso Artadi, en su calidad de comandante general de la Aviación. Más aún, incorporan a un abogado. ¿Quién fue ese abogado? Nadie lo sabe. Pero de la redacción del comunicado de la Fuerza Armada se puede advertir que este fue redactado por un abogado. Tal es así que a la 1:30 que dan a publicidad la declaración de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, ya tiene un tinte jurídico. Es decir, ya el comunicado se los había dejado hechos. Con fecha 6 de diciembre, en horas de la noche, esto de las 9 de la noche, el presidente Pedro Castillo da un mensaje a la nación de unos minutos en el cual manifiesta su malestar por el asedio que tenía de parte del Congreso y precisa que al día siguiente va a estar presente en el Congreso, ¿no? Y que va a abordar su defensa juntamente, seguramente, con su abogado. Bueno, a esto hay que agregarle que a las 9:30, más o menos de la noche, 9:31, nos dice el Canal 2 de televisión, en el programa citado, que llega el general Bobbio. ¿Quién era el general Bobbio? El nuevo ministro de Defensa. Pero ¿llega con quién? Llega con el comandante general del Ejército. Ingresan al despacho de Castillo. ¿Qué conversaron? Nadie se sabe.
A partir de ese momento el comandante general presenta su carta de renuncia, comandante general del ejército, ¿no? Y luego se nombra otro, ¿no? Bueno, el general Bobbio se queda en su cargo y viene el día 7 de diciembre. ¿Ya? En la misma noche del 6 de diciembre de 2022, luego del mensaje del presidente de la República a la Nación, el comandante general del ejército, Manuel Gómez de la Torre, llama a todos sus comandantes de los cuarteles y de las bases de todo el país y les manifiesta lo siguiente: yo soy el responsable, no hay otra orden. Es decir, desconocía por completo ya el mando de comandante en jefe de la Fuerza Armada que la Constitución le señala al presidente de la República. Es decir, ya era un presidente que no tenía ningún mando en tropa, ni constitucionalmente. ¿Por qué? Porque Manuel Gómez de la Torre ya había ordenado a sus comandantes que no hicieran caso de ninguna orden, salvo las de él. El día 7 de diciembre, Manuel Gómez, jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, nuevamente llama a sus comandantes de los cuarteles, ¿no?, y demás instalaciones del ejército y les precisa: comandantes, ya se inició el proceso, es decir, ya se inició el golpe. Eso es lo que les quiso decir. Y Pedro Castillo ya había caído en la trampa. A las 11:30 de la mañana, Pedro Castillo se dirige al país pensando él que tenía todavía el poder, pero este ya había sido despojado. Manuel Gómez de la Torre ya había ordenado a sus comandantes que era el único jefe y que aparte de él no había ningún otro. Entonces, lógicamente, que nadie le hizo caso, como sucedió, ¿no? Como así sucedió, llamó al jefe de la policía y no le hizo caso, llamó al que tenía que llevar y no le hicieron ningún caso. Es decir, nunca hubo un papel de golpista de parte del presidente, pues no tenía poderes para hacerlo, no tenía soldados ni armas, ya había sido despojado de todo por Manuel Gómez de la Torre, quien había dado el golpe ya desde el día anterior. También hay que relatar que el día 5 de diciembre de 2023, el Congreso, oh qué milagro, exime de responsabilidad a Dina Boluarte por una denuncia que había hecho el grupo fujimorista y archiva la denuncia constitucional contra Dina Boluarte. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de abrirle campo para que esta cipaya sea la próxima presidenta del Perú, ¿no? Ya estaba todo conversado, es decir, ya la Fuerza Armada estaba haciendo su trabajo, que le resultó muy sencillo. El Congreso estaba haciendo su trabajo, que le resultó también muy sencillo, ¿no? Y Pedro Castillo ya estaba como el ratoncito dentro de la trampa. Como hemos relatado, el comandante general ya se había hecho del poder. Ya no había nada que hacer. Ya había ordenado desde días anteriores a todos los comandantes que era el único jefe y era el que asumía la responsabilidad y era el único al que se le obedecía, ¿no? Es decir, no había nada que hacer. A las 11:30, el presidente de la República emite su mensaje a la nación, seguramente pensando en su buena fe, porque creemos en su buena fe, de cambiar una constitución tal como el pueblo le había ofrecido, de limpiar ese poder judicial que en realidad es imposible, y después en un programa futuro vamos a ver lo que pasa en el poder judicial, ¿no? De limpiar la fiscalía, ¿no?, y demás órganos del poder judicial, y de disolver el Congreso, que efectivamente no sirve absolutamente para nada al país.
debemos de precisar que a eso de las 12 del día, el presidente ya había sido detenido, acusado de haber dado un golpe de Estado, acusado del delito de rebelión, y como hemos expresado, en ningún momento tuvo mando de tropa, en ningún momento agarró un fusil, en ningún momento agarró una pistola, ¿no? Y ya lo desarrollaremos en otro programa, cuál es la razón por la cual no se da ese tipo de delitos. Él había sido un entrampado en el golpe de Estado, y el golpe de Estado estaba saliendo en su nombre, cuando el golpe de Estado en realidad lo habían hecho otros. Es decir, esto fue algo bien orquestado, bien planeado, que tenía como finalidad dar un golpe de Estado preciso y hacer creer a la población, hacer creer al país que el golpista era Pedro Castillo, cuando Pedro Castillo no tenía ninguna herramienta para llevar adelante un golpe de Estado. Así, a la 1:30 de la tarde, el Congreso declara la vacancia de Pedro Castillo, e inmediatamente a las 3 de la tarde ya estaba juramentando a la señora Dina Boluarte. Es decir, una eficacia y una celeridad tremenda, a tal extremo que esta señora juró diciendo que se iba a quedar hasta el 2025. Bueno, debemos también hacer de conocimiento de ustedes que los generales celebraron a lo grande el golpe de Estado, ¿no? Y aquí los encontramos, donde reunidos todos, precisa, no te imaginas qué grande es este momento, se dicen entre generales, ¿no? Y se dan los abrazos y los besos respectivos, porque según ellos habían salvado la democracia, ¿no? Es decir, habían instaurado el gobierno cívico-militar congresal, del cual ahora somos víctimas, y del cual en estos momentos ya llevamos 42 muertos ocasionados por el Estado peruano, dirigido o codirigido por Dina Boluarte, los militares y los congresistas. Debemos precisar también que los comandantes generales, incluido el de la policía, se reunieron en el comando conjunto antes del mensaje presidencial y luego del mensaje presidencial también, ¿no? Y ahí planearon absolutamente todos los pasos que tenían que dar, todas las fórmulas que tenían que dar, ¿no? Y aquí los vemos en una foto conjunta, ¿no? Que aparece también en Punto Final y que da a conocer pues cómo ha sido toda esta movida del falso golpe de Estado de Pedro Castillo y del golpe efectivo, el golpe de Estado efectivo de las Fuerzas Armadas, el Congreso, que han derrocado al presidente elegido por el pueblo. Muchísimas gracias.